El turno de la noche en el puerto de Hamburgo empieza igual que siempre. Café frío, papeles atrasados y un compañero que no para de quejarse del partido del fin de semana. Nada especial. Nada que no haya visto 1000 veces. Pero esta noche hay un contenedor que nadie reclamó. Eso ya es raro. En logística internacional, cada caja metálica tiene dueño, tiene destino, tiene historial. Un contenedor huérfano en uno de los puertos más transitados de Europa no es un olvido. Es una señal, y yo llevo 12 años en esto como para saber que las señales hay que tomarlas en serio. El código de la carga dice materiales industriales, origen, Kazajistán. Destino final declarado, Rotterdam. Pero está aquí, en Hamburgo, sin nadie esperándolo, y la documentación tiene un número de empresa que nuestro sistema no reconoce. Por lo tanto, protocolo estándar. Lo abrimos. Lo que encuentro dentro cambia completamente mi forma de entender dónde estoy parado. Cilindros metálicos, perfectamente apilados, con el símbolo que uno aprende a respetar desde el primer día de entrenamiento, 3 triángulos negros sobre fondo amarillo. Radiación. Mi corazón no se acelera de inmediato. Primero se detiene. Llamo a mi supervisor antes incluso de terminar de procesar lo que estoy viendo. En menos de 4 minutos, el área está acordonada. En 10, hay trajes amarillos dentro del contenedor con detectores Geiger. El número que empieza a aparecer en las pantallas me dice algo que no quería saber. El blindaje de los cilindros es real. El material está contenido, pero estamos ante hexafluoruro de uranio levemente enriquecido. No es uranio de armamento, pero tampoco es lo que la documentación dice. Y ahí es donde empieza la pregunta que no me deja dormir esa noche ni las siguientes. ¿Cómo llegó esto aquí? Para entenderlo, necesito explicarte algo que la mayoría de las personas no sabe. El uranio es uno de los materiales más regulados del planeta, pero también uno de los más comercializados. Y esa contradicción es exactamente el problema. El uranio natural se extrae principalmente en Kazajistán, Canadá, Australia y Namibia. Kazajistán solo representa casi el 40% de la producción mundial. Cuando ese uranio quiere convertirse en combustible nuclear para reactores civiles, necesita pasar por un proceso llamado enriquecimiento. El uranio natural tiene apenas un 0.7% del isótopo U-235, el que genera la reacción. Para un reactor civil necesitas entre 3 y 5%. Para una bomba, más del 90%. Pero entre esos dos extremos hay una zona gris. Y en esa zona gris viven algunos de los negocios más oscuros del mundo. El contenedor que tengo frente a mí está en esa zona. El enriquecimiento es bajo, demasiado bajo para armamento, pero demasiado alto para ser un simple material industrial, como dice el papel. Alguien procesó esto. Alguien pagó por procesarlo. Y alguien decidió moverlo por Europa usando una empresa fantasma registrada en un país que, según nuestras bases de datos, no tiene instalaciones nucleares activas. Por lo tanto, hay una cadena de decisiones detrás de este contenedor. Y esa cadena no empieza en Kazajistán ni termina en Rotterdam. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, tiene un sistema llamado ITDB, la base de datos de tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos. Desde 1993, ese sistema ha registrado más de 4.000 incidentes confirmados. No todos son contenedores de uranio en puertos europeos. Muchos son fuentes radiactivas médicas robadas o materiales de baja actividad extraídos de instalaciones abandonadas en la ex Unión Soviética. Pero algunos, los que no salen en los titulares, son exactamente esto. Material nuclear en movimiento, con documentación falsa, dentro de rutas comerciales completamente legales. Eso es lo más perturbador de lo que descubro esa noche. No llegó en un submarino. No cruzó una frontera clandestina. Llegó en un barco de carga estándar, con un código de contenedor registrado, pasando por los mismos escáneres que pasan miles de cajas cada día. El sistema que existe para detectarlo funcionó, pero no porque el material fuera detectado automáticamente en el puerto de origen, sino porque alguien no pagó a tiempo una tarifa de almacenamiento y el contenedor quedó abandonado lo suficiente como para activar una revisión manual.
La seguridad nuclear internacional, descubro esa noche, no es un escudo. Es un colador. Y lo que lo mantiene funcionando no es la tecnología, sino la burocracia. Cuando la burocracia falla, el material se mueve. Las horas que siguen son una mezcla de protocolos que nunca esperé activar en mi carrera. Llegan agentes de la Oficina Federal Alemana de Investigación Criminal, el BKA. Hay una llamada a Europol. Hay otra llamada, de la que no me dicen los detalles, que involucra a alguien en Viena, donde está la sede de la OIEA. Yo escribo mi informe 3 veces. Cada versión más detallada que la anterior, porque cada vez que entrego una, alguien con más rango que yo me pide que añada algo. Pero lo que nadie me pide que escriba, y lo que yo no puedo quitarme de la cabeza, es la pregunta de fondo. ¿Quién necesitaba esto y para qué? El uranio levemente enriquecido tiene usos legítimos. Combustible para reactores de investigación. Fuentes de energía para aplicaciones específicas. Hay un mercado legal para esto, y ese mercado mueve miles de millones de dólares al año. El problema es que ese mercado legal crea una infraestructura, una red de proveedores, transportistas, intermediarios financieros y zonas de almacenamiento, que puede ser usada exactamente igual para mover material fuera del sistema de control. Esto tiene un nombre en la literatura de no proliferación nuclear. Se llama el problema del uso dual. El mismo conocimiento, la misma infraestructura, el mismo material, puede servir para generar electricidad o para construir una amenaza. Y ningún escáner en ningún puerto del mundo puede leer la intención. Por lo tanto, lo que regula el sistema no es la tecnología, sino los tratados. El Tratado de No Proliferación Nuclear, que firmaron 191 países, establece que solo 5 naciones pueden poseer armas nucleares legalmente: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Pero el tratado no detiene el enriquecimiento, solo lo regula, y la diferencia entre regulación y control real es exactamente la distancia que existe entre el papel que tenía este contenedor y lo que había dentro de él. A las 6 de la mañana, cuando mi turno termina oficialmente, pero nadie me deja irme todavía, me siento afuera del edificio de administración con otro café frío. Pienso en cuántos contenedores pasan por este puerto cada día. Más de 80,000 al mes. Pienso en cuántos tienen documentación revisada a fondo y cuántos pasan con una verificación básica porque simplemente no hay tiempo ni personal para más. Pienso en los puertos que tienen menos recursos que Hamburgo, en los corredores de tránsito en Asia Central, en los puertos del Mediterráneo Oriental donde la supervisión internacional es prácticamente nominal. Y pienso en algo que mi instructor de entrenamiento me dijo el primer año, una frase que en ese momento me pareció dramática y que esta noche entiendo perfectamente. El mayor riesgo nuclear del siglo XXI no es un misil, es un contenedor. Semanas después, el caso cierra para mí. Los agentes del BKA toman control total. Me dicen que no puedo hablar del asunto, que hay una investigación activa, que mi cooperación fue valiosa. Me dan un formulario para firmar. Lo que aprendo por canales informales, meses más tarde, es que la empresa fantasma tenía conexiones con intermediarios en 3 países distintos, que el destino final del material nunca fue Rotterdam, y que hay al menos 2 personas detenidas en relación con el caso, aunque sus nombres no aparecen en ningún medio. No sé si eso es justicia. No sé si el sistema funcionó o simplemente tuvo suerte. Lo que sí sé es esto. El mundo que creías entender, el de los puertos, los tratados, las regulaciones internacionales y los organismos que supuestamente controlan lo más peligroso que ha producido la humanidad, funciona con márgenes mucho más estrechos de lo que nadie te cuenta. Y esa noche, en Hamburgo, el margen fue un contenedor que nadie reclamó. El turno de la noche en el puerto de Hamburgo empieza igual que siempre. Café frío, papeles atrasados y un compañero que no para de quejarse del partido del fin de semana. Nada especial. Nada que no haya visto 1000 veces. Pero esta noche hay un contenedor que nadie reclamó. Eso ya es raro. En logística internacional, cada caja metálica tiene dueño, tiene destino, tiene historial. Un contenedor huérfano en uno de los puertos más transitados de Europa no es un olvido. Es una señal.
Y yo llevo 12 años en esto como para saber que las señales hay que tomarlas en serio. El código de la carga dice materiales industriales. Origen: Kazajistán. Destino final declarado: Rotterdam. Pero está aquí, en Hamburgo, sin nadie esperándolo, y la documentación tiene un número de empresa que nuestro sistema no reconoce. Por lo tanto, protocolo estándar, lo abrimos. Lo que encuentro dentro cambia completamente mi forma de entender dónde estoy parado. Cilindros metálicos, perfectamente apilados, con el símbolo que uno aprende a respetar desde el primer día de entrenamiento. 3 triángulos negros sobre fondo amarillo. Radiación. Mi corazón no se acelera de inmediato. Primero se detiene. Llamo a mi supervisor antes incluso de terminar de procesar lo que estoy viendo. En menos de 4 minutos, el área está acordonada. En 10, hay trajes amarillos dentro del contenedor con detectores Geiger. El número que empieza a aparecer en las pantallas me dice algo que no quería saber. El blindaje de los cilindros es real. El material está contenido, pero estamos ante hexafluoruro de uranio levemente enriquecido. No es uranio de armamento, pero tampoco es lo que la documentación dice. Y ahí es donde empieza la pregunta que no me deja dormir esa noche ni las siguientes. ¿Cómo llegó esto aquí? Para entenderlo, necesito explicarte algo que la mayoría de las personas no sabe. El uranio es uno de los materiales más regulados del planeta, pero también uno de los más comercializados. Y esa contradicción es exactamente el problema. El uranio natural se extrae principalmente en Kazajistán, Canadá, Australia y Namibia. Kazajistán solo representa casi el 40% de la producción mundial. Cuando ese uranio quiere convertirse en combustible nuclear para reactores civiles, necesita pasar por un proceso llamado enriquecimiento. El uranio natural tiene apenas un 0.7% del isótopo U-235, el que genera la reacción. Para un reactor civil necesitas entre 3 y 5%. Para una bomba, más del 90%. Pero entre esos dos extremos hay una zona gris. Y en esa zona gris viven algunos de los negocios más oscuros del mundo. El contenedor que tengo frente a mí está en esa zona. El enriquecimiento es bajo, demasiado bajo para armamento, pero demasiado alto para ser un simple material industrial, como dice el papel. Alguien procesó esto, alguien pagó por procesarlo, y alguien decidió moverlo por Europa usando una empresa fantasma registrada en un país que, según nuestras bases de datos, no tiene instalaciones nucleares activas. Por lo tanto, hay una cadena de decisiones detrás de este contenedor. Y esa cadena no empieza en Kazajistán ni termina en Rotterdam. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, tiene un sistema llamado ITDB, la Base de Datos de Tráfico Ilícito de Materiales Nucleares y Radiactivos. Desde 1993, ese sistema ha registrado más de 4.000 incidentes confirmados. No todos son contenedores de uranio en puertos europeos. Muchos son fuentes radiactivas médicas robadas, o materiales de baja actividad extraídos de instalaciones abandonadas en la ex Unión Soviética. Pero algunos, los que no salen en los titulares, son exactamente esto. Material nuclear en movimiento, con documentación falsa, dentro de rutas comerciales completamente legales. Eso es lo más perturbador de lo que descubro esa noche. No llegó en un submarino. No cruzó una frontera clandestina. Llegó en un barco de carga estándar, con un código de contenedor registrado, pasando por los mismos escáneres que pasan miles de cajas cada día. El sistema que existe para detectarlo funcionó. Pero no porque el material fuera detectado automáticamente en el puerto de origen, sino porque alguien no pagó a tiempo una tarifa de almacenamiento, y el contenedor quedó abandonado lo suficiente como para activar una revisión manual. La seguridad nuclear internacional, descubro esa noche, no es un escudo. Es un colador. Y lo que lo mantiene funcionando no es la tecnología, sino la burocracia. Cuando la burocracia falla, el material se mueve. Las horas que siguen son una mezcla de protocolos que nunca esperé activar en mi carrera. Llegan agentes de la Oficina Federal Alemana de Investigación Criminal, el BKA,
Hay una llamada a Europol. Hay otra llamada, de la que no me dicen los detalles, que involucra a alguien en Viena, donde está la sede de la OIEA. Yo escribo mi informe. 3 veces. Cada versión más detallada que la anterior porque cada vez que entrego una, alguien con más rango que yo me pide que añada algo. Pero lo que nadie me pide que escriba, y lo que yo no puedo quitarme de la cabeza, es la pregunta de fondo. ¿Quién necesitaba esto y para qué? El uranio levemente enriquecido tiene usos legítimos. Combustible para reactores de investigación. Fuentes de energía para aplicaciones específicas. Hay un mercado legal para esto, y ese mercado mueve miles de millones de dólares al año. El problema es que ese mercado legal crea una infraestructura, una red de proveedores, transportistas, intermediarios financieros y zonas de almacenamiento, que puede ser usada exactamente igual para mover material fuera del sistema de control. Esto tiene un nombre en la literatura de no proliferación nuclear. Se llama el problema del uso dual. El mismo conocimiento, la misma infraestructura, el mismo material, puede servir para generar electricidad o para construir una amenaza, y ningún escáner en ningún puerto del mundo puede leer la intención. Por lo tanto, lo que regula el sistema no es la tecnología, sino los tratados. El Tratado de No Proliferación Nuclear, que firmaron 191 países, establece que solo 5 naciones pueden poseer armas nucleares legalmente: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Pero el tratado no detiene el enriquecimiento, solo lo regula. Y la diferencia entre regulación y control real es exactamente la distancia que existe entre el papel que tenía este contenedor y lo que había dentro de él. A las 6 de la mañana, cuando mi turno termina oficialmente pero nadie me deja irme todavía, me siento afuera del edificio de administración con otro café frío. Pienso en cuántos contenedores pasan por este puerto cada día. Más de 80,000 al mes. Pienso en cuántos tienen documentación revisada a fondo y cuántos pasan con una verificación básica porque simplemente no hay tiempo ni personal para más. Pienso en los puertos que tienen menos recursos que Hamburgo. En los corredores de tránsito en Asia Central. En los puertos del Mediterráneo Oriental, donde la supervisión internacional es prácticamente nominal. Y pienso en algo que mi instructor de entrenamiento me dijo el primer año, una frase que en ese momento me pareció dramática, y que esta noche entiendo perfectamente. El mayor riesgo nuclear del siglo XXI no es un misil, es un contenedor. Semanas después, el caso cierra para mí. Los agentes del BKA toman control total. Me dicen que no puedo hablar del asunto, que hay una investigación activa, que mi cooperación fue valiosa. Me dan un formulario para firmar. Lo que aprendo por canales informales, meses más tarde, es que la empresa fantasma tenía conexiones con intermediarios en 3 países distintos, que el destino final del material nunca fue Rotterdam, y que hay al menos 2 personas detenidas en relación con el caso, aunque sus nombres no aparecen en ningún medio. No sé si eso es justicia. No sé si el sistema funcionó o simplemente tuvo suerte. Lo que sí sé es esto. El mundo que creías entender, el de los puertos, los tratados, las regulaciones internacionales y los organismos que supuestamente controlan lo más peligroso que ha producido la humanidad, funciona con márgenes mucho más estrechos de lo que nadie te cuenta. Y esa noche, en Hamburgo, el margen fue un contenedor que nadie reclamó.